Bueno, quiero presentar a un amigo primero, ¿no? Que se llama Joseph Cerneguet, ¿no? A quien conocí ya hace como 20 años. Y para mí fue un cambio muy grande en ciertas cosas, ¿no? Todo lo que él me fue enseñando de un tema que yo visité primero, diría, ¿no? Ese museo tan extraño en Ica, ¿no? El museo de Ic, el museo de las piedras grabadas, ¿no? Al mando del extinto profesor Javier Cabrera de Arquea. Y eso fue en el año 1998, en uno de mis viajes a los Andes, donde pasé 2 días junto a él. Y después que volví, la verdad que volví, me partió la cabeza, ¿no? Volví con un libro firmado por él. Y bueno, la vida me llevó a tomar contacto con este investigador que voy a presentar y que está sacando su libro, ¿no? Piedras de Ica, tercer milenio. La verdad que para mí es más que un honor tenerlo en mi canal para Crónicas Subterráneas. Así que bueno, ¿qué tal, Joseph Cerneguet? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer hablar contigo, que estamos en contacto hace más de 20 años, 25, Tenés razón. pero nos solapamos poco, porque vamos convergiendo en puntos comunes, pero por caminos diferentes. Es muy curioso. Y un placer siempre, siempre hablar contigo, ya lo sabes. Yo te considero, bueno, vos has hecho un trabajo que, como te decía vos, de récord, no ha hecho nadie con respecto al tema de las piedras de Ica, un tema controversial, si lo sabremos, si lo sé, por mutuo propio. Digamos, ¿no? Sos arquitecto, sos Ujú. ingeniero civil, así que bueno, tenés una capacidad poco común en ese sentido, ¿no? Que llevaría a un hombre casi de un poco de ciencia a interesarse en un tema tan fuera de las normas históricas. ¿Por qué? ¿Por qué te interesó? Bueno, pues porque cuando entré en el mundo de la construcción y sobre todo cuando es trabajo muy directo como el que yo he hecho en obras, que en papel se ve todo muy diferente, pues te das cuenta de las dificultades y la enorme complejidad que es construir. Cuando esto me remitía pues a leer libros sobre pues Egipto, incluso los muros incas, y explicaban las toneladas que pesaban los objetos que se movían. Digo, esto en el campo de la construcción no existe. Eso no es así. Y esto me llevó pues a interesarme por todas estas construcciones tan fuera de lo común que fue un auténtico motor, el que me movió para investigar y cómo había sido todas estas construcciones. La Gran Pirámide, evidentemente, por decir algo, dices, ¿tú la sabrías construir? Hombre, si es como la de, por ejemplo, la de París, la que hay en el Louvre, pues sí, pero como están construidas las de Egipto, no. Eso son palabras mayores. Total, todo este campo más que tampoco me cuadraba para nada la historia de nuestra humanidad como la explicaban, ya sin meterme en religiones, me llamó mucho la atención hasta que descubrí en un mercadillo de segunda mano el libro de Juanjo Benítez. Ah, existió otra humanidad, Sí, pero esto sería en el año igual que yo. 88 o por ahí, o sea, muy antes de entrar en contacto. Cuando empecé a leerlo, no lo leí, me lo devoré, me Exactamente. lo devoré. Y Sí, empecé a ver las cosas claras. Y ya me empezó a entrar como una pasión por conocer estas piedras, llegar a tener una en mis manos, a ver qué sentía, qué sensación tenía. Total, así quedó la cosa. Yo empezaba a ver que la historia de la humanidad estaba muy mal contada, lo tenía claro, pero
ni remotamente me imaginaba que yo llegaría a meterme en esto. Yo Hasta que sé, un día, vos viajaste, dime, entonces viajaste en 1999, 1999 fuiste a Ica, ¿no? sí, sí, Llevado por este misterio y ahí te entrevistaste con sí, Cabrera, ¿no? O sea, sí, sí, pero sí, porque no, yo lo que hoy estaba como repasando tu historia, como que la cosa con Cabrera al principio no fluyó, ¿no? No fluyó mucho, no, ¿no? En no, ese no, sentido. no. Déjame que te siga un pelito la historia que lo entenderás. El señor que sale en la foto de mi libro, un gran amigo y vecino en su día, recuerdo que un día me dijo que había en un congreso que se hace anualmente en Barcelona, que es esotérico, que venía un señor con piedras de Ica. Y eso me puso a mí como una moto. ¡Uf! Me puso como una moto. Total, fuimos a ese congreso. Hubo un señor que ya ha fallecido y hoy en día sus piedras en parte están aquí en mi colección. Ah, y vimos piedras y luego quedó que fuera ya de la conferencia, pues a la gente más interesada, pues entraría en más detalles. Y me puso una piedra parda de las grabadas en relieve en mis manos. Yo quedé en éxtasis, o sea, aquello fue un detonante. Total, fue la introducción, pero después de ese congreso, de ese Magic, que se llama aquí en Barcelona, el Magic de ese año, resulta que venía una amiga de este amigo que está en la foto y me decía que venía otra amistad suya de Perú que traía una foto en la que aparecían dos chicas de Perú fotografiadas junto a Cabrera, A que ver se si veía la, todo transparente a través de ellas, todas las piedras y tal. si la podemos Total, poner. está detrás mío, es la que tengo detrás mío, esta foto. Si la ¿En pones en serio? grande, ¿la puedes poner en grande Sí, ahí esta está, foto de aquí? ahí se ve, A ver, yo no la veo. Aquí no la veo en grande. ahí se ve. Bueno, Sí, si sí, la sí. veis vosotros, a mí ya me está bien. Total, esta foto a mí me impactó muchísimo y resulta que lo que ves en el círculo, yo creía que era una tercera chica y no, era una entidad que se manifestó en esa foto. Curiosamente, esta visita sucedió entre el 97 y el 98. O sea, cuando Y ellas estas chicas toman no, el que toma la fotografía, que es tu sí, conocido, logra captar esta entidad, ¿no? Que se no, ve. yo no conocía al fotógrafo. Salió esa imagen dos veces, en dos Ah, fotos distintas, pero no era de fotos digitales, ¿eh? Eran de carrete. Bueno, esto nos puso como una moto y antes de mi viaje, coincidiendo más o menos con el tiempo que tú visitaste, este amigo fue a Perú a verse con Cabrera, mm, motivado por la foto que está al fondo. Claro, él hizo su viaje, su visita, estuvo también 2 días con Cabrera. Cabrera lo trató súper bien, muy bien. Me explicó hechos que luego yo los viví en mi viaje del 99, como que Cabrera, que en esos tiempos el hombre ya estaba muy enfermo de su cáncer y se le notaba en la voz y en sus fatigas y tal. Y él me contó que en ciertos momentos se rejuvenecía, como si le hubiera entrado un vigor especial.
Total, que cuando él hizo su viaje y regresó, recuerdo que nos vimos en un centro comercial muy importante, en el puerto de Barcelona, y me dijo, mira, no llevo ni una peseta, porque todavía no estaban ni los euros. Digo, tú dame los carretes que yo los voy a revelar, y los lleva a revelar a la Kodak de este sitio, de este centro comercial, y nos encontramos con la grandísima sorpresa que en la foto que él se hizo con el doctor Cabrera apareció esta entidad que ves. Esta entidad es Cabrera, pero, pero es una especie de comunicación interdimensional que quiso mostrar su imagen. Quedamos paralizados los dos. Esta foto se ha guardado durante todos estos años. Sí, De hecho, debo decir que siempre me compartiste, ¿no? La parte de la entidad, pero no toda entera, no, toda porque me entera no decías la que mostré, no, no no la había mostré nunca. porque no habían los permisos, ¿no? Como que la gente tenía como, Efectivamente, efectivamente. Y también porque es un tipo de foto que es tan brutalmente importante que no aguantaría majaderías de tontos de lava, tal pocas cual, palabras. tal cual. Porque es una manifestación brutal. Si seguimos el índice del libro, porque yo intento sincronizar, o sea, mi manera de trabajar dentro del campo técnico es por triangulación, que digo yo. Es decir, que varias mismas fuentes me den la misma información, pero que no tengan vinculación una con la otra, que son diferentes. Total, resulta que en el disco genético, el superhumano del disco genético, el del anverso, que te recuerdo que el reverso me lo mandaste tú a través de Klaus Dona, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que fuiste tú el que me sugirió y Klaus Dona me envió el reverso. Pues el anverso, el superhumano, es la misma imagen que vemos aquí. Pero es que si vas más allá, el famoso astronauta de las líneas de Nazca también tiene esta imagen. Es la misma. Y luego hay sitios ancestrales donde aparece esta forma de, de cráneo humano. Es decir, es como una especie de avance o premonición de el superhumano del futuro. ¿Qué intento decir en esto? Que nosotros nos movemos en un espectro muy bajo, de muy poquita capacidad. Yo veo que mi perro tiene su espectro es mayor, sobre todo en audición y en visual también. Es decir, aquí se ha abierto un poquito esa franja para que dar a conocer una forma de imagen que no es la que nosotros vemos realmente, pero que quizá es así de verdad. Si analizáramos con una amplitud mayor, podría ser que nuestra auténtica forma de ver es de vibración, como es el caso que vemos incluso en la base de este cráneo tan excepcional. Quiero aparcar de todo este tema extraterrestre y similares, para nada. Joseph, Estas comunica ¿existen los negativos de esta foto? Sí, señora, sí, señora, existen los negativos. ¿Los has hecho, Este señor, se han este hecho señor analizar? tiene, bueno, yo lo he analizado con muchos fotógrafos que les he llevado la imagen, tampoco hay que pedir peras al olmo, sencillamente que viera si había distorsiones o había Mm. eh, alguna sobreposición de imágenes, no hay nada, o sea, lo ves que es una vibración diferente. Es una manera, nosotros somos vibración en el fondo.
O tal sea, cual. nosotros somos vibración. La forma que tenemos es la forma de vida que llamamos densa. Estamos en una especie de cápsula de espacio-tiempo lineal y aquí nos movemos en campos cuánticos. Es muy diferente una cosa de la otra. Y Entonces, quise, dime, ento- dime. sí, entonces para recapitular, después de esta foto, Sí, es como que te fuiste a Ica, exacto. te vas a Ica. En esta foto yo me sentí convocado y acudí con todo, conociendo el tema, porque además de esta foto, también está la foto de mi piedra del gurú, que también muestra su faz. La piedra gurú que te apunté Sí, aquí también sale en el después libro, la voy a poner, después la voy a poner. sale en el libro. Es una manera de decir que sí, que se puede guardar en el interior de la estructura cristalina de las piedras, hay información, información que se puede manifestar. Total, tras esta foto y todos estos precedentes, que además me llegaron con bastante sutileza como para no cundir al miedo, que es el enemigo público número uno, yo fui a Perú, fui a entrevistarme con Cabrera. Cuando me vi con él, fue poco pedante, si quieres llamarle. Yo ya tenía piedras de mi colección y a Cabrera le dije que se ahorrara sus explicaciones de lo que ella ponía en su libro, porque yo ya lo había leído. Quería que él me enseñara cosas de piedras que estuvieran relacionadas con la construcción. Y me señaló la casita de una de las piedras de los continentes y de golpe y de repente se cerró en banda y empezó con sus temas. Claro, me llevó delante de una piedra que es brutal, en la que está toda la metamorfosis de los dinosaurios, incluso la cacería de seres gliptolíticos a los dinosaurios y los dinosaurios cazando a humanos. Delante de esta piedra recuerdo que él me cogió con el brazo por detrás, aquí al hombro, me cambió la voz, una voz sutil, una voz encantadora, y empezó a a tratarme de hermano cognoscitivo y a explicarme que la humanidad gliptolítica era una humanidad con 12 hebras de ADN. Yo estaba, digo, uff, esto yo no lo he preguntado ni sé por qué me lo explica, ¿no? O sea, porque yo quería temas de construcción. Y bueno, seguimos la visita. Yo estaba más a gusto en su casa que él. Él le iba explicando cosas de mis descubrimientos técnicos, como que estaban imantadas las piedras, que tenían comportamientos aberrantes, que tenía detalles técnicos de artificialidad. Le recuerdo que le dije que ni de broma esas piedras habían estado jamás en ningún lecho de río. Digo, esas piedras son químicas, no químicas, alquímicas. Están tratadas, están alteradas alquímicamente, que son los resultados que yo conseguí con mis análisis de laboratorio. Digo, pero jamás han estado porque en ríos ni nada de esto, porque yo he mojado dos piedras y empezaron a Claro, reaccionar de una manera brutal. O vamos sea, a ir a hacer un pequeño inciso y explicarle a la gente que estas piedras se descubren a inicios de la década del 60. Decían que después de que un río se secó, empezaron a aparecer ahí en la región de Ica, que es una región muy seca, que es cercana donde está Nazca, que es en pleno desierto, y siempre se manejó
esta versión, ¿no? De que después de que el lecho de río se secó, estas piedras comenzaron a aparecer. Ya habían algunas que habían aparecido, pero no tantas como después empezaron a verse. Así que bueno, nada, vos le estás cambiando un poco la versión al decir que debido a tus estudios, no como ingeniero, como arquitecto, sentiste que esas piedras no eran, eran artificiales, ¿no? Que eso es y que no habían salido de ningún río, especialmente, ¿no? Como que... Eso lo tengo clarísimo. Eso ent- lo tengo clarísimo. y la pregunta que después te haría, digo, si no salieron, ¿cómo es que empiezan estas piedras, ¿no? Bueno, Su rally, ¿no? O sea, ¿de vale. dónde salen si no Te salen de ahí? te explico la segunda parte. Hice otro viaje a Perú, pero esta vez eran los tiempos que el museo estaba cerrado. En realidad yo quería hacer una meditación en el armario secreto, pero estaba cerrado por vía judicial. Había pleitos entre los familiares y tal. Y me dediqué a visitar los desiertos. Y visité el desierto de Palpa y el de Nazca bastante ampliamente. Entonces tuve la oportunidad también de estar en una línea de Nazca en construcción, lo dejo claro, se estaba haciendo en ese momento. Por los informes de pilotos y todo esto, las figuras de Nazca no se iban desapareciendo, al contrario, iban apareciendo figuras. Total, cuando llegué a Nazca, me vi con un familiar de los Uchuya. Le dije abiertamente, digo, mira, yo no quiero excavar, quiero ver los agujeros donde habéis encontrado piedras. Y me llevó por todo el desierto de Ocucaje, eh, bajo mentalidad técnica aquello era alucinante, ver los estratos tan extraños y diferentes que habían en los cerros. Había cerros que veías que era una estructura natural de geología, pero otros no. Claro, y siempre, Eh, bueno, una cosa que sí decía Cabrera de Ica, ¿no? Y de toda esa parte, es que era de la época del Mesozoico, ¿no? O sea, que era, por eso se habla tanto, ¿no? De estas piedras del Mesozoico, ¿no? Pero él decía que de la época terciaria, o sea, que era viejísimo el sitio. vale, sí, me parece muy bien. Pero las zonas donde encuentran las piedras, donde aparecen piedras, resulta que tiene en la cima una costra brutal, como de entre medio y un metro, de piedra volcánica. Y por debajo de esa piedra volcánica, ellos, casi a la altura del pie humano, eh, hacen excavaciones y van encontrando piedras. Pero no todas son grabadas. Esas piedras, todas ellas, cuando las analizas y visualmente en general, son contradictorias totalmente, porque hay todo tipo de piedras como manda la geología, desde piedras que son volcánicas, otras que son metamórficas, y etcétera, etcétera. Entonces yo alucinaba, y algunas de ellas con cortes extraños, como los que yo tengo en mis piedras que se unen con agua. Y claro, o sea, dices, bueno, aquí esto no está movido por ninguna corriente que ha ido sedimentando o una erupción volcánica que se ha disgregado, no, 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 para nada. Entonces, claramente, esa gran piedra final de lava volcánica de la parte superior, a mí como persona al campo técnico me está diciendo que eso jamás se ha excavado, vaciado para enterrar las piedras, como dicen los detractores, para nada. Yo sé, Pe- en un ratito se va a cortar porque, bueno, no tengo la versión pro, así que
se corta, te mando el enlace, te mando otro enlace y seguimos a ver la charla, no Ah, importa. como quieras. No, no te preocupes. Si se corta, yo después te mando un Vale, enlace. de acuerdo. Lo que te quiero decir es que en los agujeros donde habían encontrado piedras, porque eso tengo claro que fue muy honesto, y porque concretamente en las piedras de una persona que había ido a excavar, que nos conocemos. Estaba todo súper disgregado. O sea, tú tocabas con un pequeño dedo aquel agujero y se caía todo, pero a plomo, o sea, estaba alterado, estaba alterado. Había habido ahí fuerzas electromagnéticas que yo postulo, eso no lo puedo ya afirmar, porque esas piedras, igual que los círculos de las cosechas, graban las piedras en el acto, las modifican, las alteran alquímicamente. O sea, por eso hay varios tipos de texturas y acabados en las piedras. Unas parecen muy antiguas, pero hay otras que parecen modernas de ayer. Me imagino que algunas las alteran en superficie y otras en profundidad. Ahora Y me por vas ahí a, van los tiros, por ahí me van va- los tiros. nos vas a explicar cómo es posible, quién hace eso, quién puede hacer Mira, eso, ¿no? eso te lo hacen los mismos que hacen los círculos de las cosechas y las líneas y figuras de Nazca. Y te diría, postulo, porque